Me encuentro en Mando, la isla del horizonte infinito. Y es que para entender esta travesía, para entender el viaje que me ha llevado hasta aquí, necesitamos volver a Ribe, donde comienza este trayecto. Me encuentro en Ribe, esta ciudad que parece de cuento, que es muy bonita, pero no es popular solamente por sus edificios, es popular por a donde vamos a ir en este vídeo. Vamos a ir a un parque natural, el Wadden-Sea. El Wadden-Sea fue considerado en 2009 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es que este lugar es muy importante en biodiversidad, migraciones, ecología, todas las cosas de ciencias naturales que te puedas imaginar. Y es que las mareas juegan un papel esencial, porque para llegar ahí la marea tiene que estar baja. La marea depende de la luna, ya que la fuerza gravitatoria hace que la marea suba o baje. Y es que al final, cuando es de noche, cuando más cerca estamos de la luna, la marea lo que va a hacer es subir. Y por eso solamente se puede asistir a este lugar por la mañana, en este caso de 10 de la mañana a la 1:30. Y es que la biodiversidad es verdaderamente importante en esta zona, porque vamos a encontrarnos especies que han podido aguantar las duras condiciones salinas que se encuentran en esta isla. La isla de Mando no es tan grande, tan solo tiene 7,63 kilómetros cuadrados, y al final va a ser un guía que nos va a ir recorriendo la isla en busca de aves migratorias. Solamente viven 30 o 40 personas allí permanentemente, entonces nos vamos a encontrar un sitio que está bastante abandonado. A ver si con suerte vemos alguna foca, yo confío. Acabo de pasar el Lemmingswegen, que es el camino que conecta la península de Jutlandia con la isla de Mando, donde nos encontramos. Y es que esta isla yo pensaba que iba a ser más un paraje natural, y en realidad hay un pueblo, hay agricultura, hay hasta ovejas. Y es que aquí nos encontramos con otra de estas construcciones que medían el nivel del mar. Según los años, el nivel del mar ha ido bajando, y por eso es posible llegar a esta isla también, porque antes probablemente solamente se pudiera llegar a través de barco. Y es que este lugar se encuentra repleto de diques, sobre todo al principio y al final de la isla, en las costas, para separar los caminos. Y es que esto de aquí, cuando sube el nivel del agua, son las capas del fondo marino. Literalmente se pueden ver estratificadas entre sí, y aquí ya sería la hierba del terreno terrestre. Pero claro, todo esto se llena de agua en cuanto sube la marea. Es que aquí, si te fijas en el suelo, está repleto de cangrejos, está repleto de insectos, y además te encuentras restos de seres vivos, materia orgánica necesaria para la alimentación de los pájaros cuando van a emigrar. No tan solo hay cangrejos por doquier, sino que también nos podemos encontrar con gulas ya muertas, porque son como anguilas muy pequeñas que se juntan aquí y forman complejos, ¿no? Todos estos agujeros que se ven por aquí son resultado de los insectos pequeños que ni siquiera se captan en cámara y que hacen este tipo de madrigueras, además de los cangrejos que se meten por debajo de la arena y al final respiran y pues hacen estos agujeros. Y aquí podemos ver los diques, los cuales sirven para contener las mareas y que no sea tan repentina una u otra. Aquí se puede ver que esto es lodo, y cuando lo levantas pues se ve lo negro, porque encima pues salen plantitas y cosas verdes.
este ecosistema todo el año permanece normal hasta que llegan los pájaros y entonces se alimentan de él. Y es que de plantas típicas tenemos la salicornia, no sé si europea o qué tipo es, pero esta planta es una planta halófila porque puede vivir en ambientes salados, al igual que los cangrejos, y es que aquí el ecosistema es muy salado y todos los seres vivos se han tenido que adaptar a ello, incluido estos brotes de estas nuevas plantas que están a punto de salir. Y es que me acabo de encontrar una baba de ballena o Sepia officimalis, porque es el hueso de la sepia, lo cual se utiliza sobre todo para afilar los picos y las garras de los pájaros en las jaulas. Pero no solo eso, aquí lo utilizarán porque comen sepias. Digo yo que comerán sepias y por eso está este hueso aquí, o si no porque baja la marea y al final pues queda el animal atascado de alguna forma y se muere y se desintegra. Y al final estos huesos llaman mucho la atención porque, como se puede observar, tienen como los bordes un poco más cartilaginosos y luego el centro un poco más duro, pero al final todos estos huesos son cartílago, son como invertebrados, no es hueso como tal. Como he mencionado previamente, aquí hay aves que migran desde el Ártico hasta África y de África hasta el Ártico, pero esto no es época de migración, sobre todo lo hacen en otoño y en primavera, justamente para pasar los veranos de forma más fría en el Ártico y los inviernos de forma más cálida en África. Un poco respecto a la biodiversidad que podemos encontrar aquí, pues es que tenemos un poco de todo. Podemos encontrar en la arena lo que ya hemos estado viendo, gusanos de arena, arenques, cangrejos, un poco variedad de invertebrados. Incluso se pueden ver almejas o mejillones, ya que hemos visto antes, como incluso hemos visto una ostra que tendría una perla dentro, a saber si alguien la cogió. También me gustaría mencionar un poco los pájaros que hay por aquí, aunque no hayamos visto todos ni de lejos, porque son aves migratorias. Es que aquí se puede ver el zarapito real, el más grande de su especie. También tenemos el chorlito gris, que va del norte de Europa a África. Este chorlito gris a lo mejor es uno de esos aves que hemos visto a lo lejos, porque se suele encontrar en zonas con arena, como esta de aquí. Hemos visto que este ecosistema no solo tiene arena, sino que tiene una zona de barro y una zona de planta y una zona más campestre, y es que al final se trata de una transición desde lo que está allí, que es el mar, a una zona más lodosa y a una zona ya completamente terrestre. Archiveves comunes, que son aves zancudas, ojalá poder ver eso. Agujas colipintas, que van desde Siberia hasta África o incluso Australia. O bornadas carinegras, que son como unos gansos que vienen desde el Ártico hasta aquí. Arenques, platijas o lenguados es probablemente los peces que hemos visto antes, los cuales eran crías medio transparentes. Tengo una toma de uno de ellos con un cangrejo. Y bueno, pues estos peces probablemente se encuentren más al fondo, más hacia el mar. Porque es que aquí lo miras y no hay fondo, no hay mar. Lo bonito de este paisaje es que al final tú no ves el fondo, pero no por un tema de vista, sino porque es que se encuentra tan lejos el mar. Son solo pantanos tras pantanos tras pantanos, son solamente humedales tras humedales tras humedales, que al final no ves el fondo, y esto es, sin lugar a dudas, resulta fascinante. No os voy a mentir, yo vine con una ilusión, con la ilusión de poder ver las focas comunes, porque las focas grises, que tienen como la nariz más grande, son más oscuras, al final son más complicadas de ver, son grandes y se encuentran en otros sitios, pero las focas comunes sí que suelen venir justo donde estamos nosotros, porque aquí comen peces y moluscos, y estas focas al final son más pequeñas y se mueven en grupos muy grandes. Las focas comunes, tras nadar de costa en costa, se colocan al final en las llanuras de humedales, en las llanuras de mareas, y al final en las llanuras de mareas lo que hay es lo que estamos viendo, un horizonte sin fin.
Muchas gracias por ver este pequeño reportaje que he realizado en mi visita a la isla de Mando. Ha sido una gran experiencia, sobre todo aunque no haya podido ver las focas. Y lo que aprendo de hoy es que de un sitio tan sencillo se pueden grabar tantas cosas y sacar tantas cosas que es increíble. Al final, Mando es un lugar que está habitado, pero que también tiene este paraje natural, y por eso la UNESCO lo denomina lo que lo denomina, es decir, Patrimonio de la Humanidad. En Mando también tenemos estas cruces negras que se pueden ver no solo aquí sino también en Ribe, y por eso las he mencionado. Ya que estamos aquí, vamos a hablar un poco de la historia de Mando, y es que este lugar en 1741 fue comprado por los campesinos, porque es que antes no se conocía muy bien cuándo se creó, porque los primeros registros venían del rey en 1231, pero no es seguro. En el mapa de 1213 del rey Valdemar II sí que aparecía registrado este sitio, solamente que no se conocía mucho sobre él, y fue en el siglo XIV ya cuando la gente mudó aquí. ¿Por qué se llama Mando? Porque aquí 7 hombres sobrevivieron un temporal en 1558 y luego fueron a conseguir mujeres. Suena un poco raro, pero sí, fueron a por mujeres a Fano, una zona cercana aquí. No obstante, hubo otro temporal en el 81 que acabó con bastante gente de aquí, dejando solamente a 37 habitantes actualmente. Entre la ida y la vuelta el camino ha variado, y es que la marea había subido por donde habíamos ido para llegar a la isla, pero para volver ha ido por una carretera más rocosa que parecía que no subía la marea nunca. No sé muy bien, a lo mejor eso era una carretera estable, no creo, pero los caminos han cambiado. Y es que aquí los del Waden tienen muchísimas muestras, y esto es solamente una de sus colecciones, que aquí tienen pues algas, trozos de animales, arena, todas las muestras orgánicas que hemos estado viendo en la playa, aquí las recogen. Y aquí tiene una colección de todas las aves de la costa, podemos ver mamelucos, garzas, un poco de todo. Finalmente he pensado que el mejor sitio donde despedir el vídeo era aquí, porque no hay viento que me moleste, no hay luz que me dé. Y al final es que estas aves prefiero verlas en libertad, solo que no ha habido la buena suerte de que estuvieran allí. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y gracias.